Iglesia, muy buenos días amigos, hermanos. Qué privilegio es poder compartir con ustedes algo de la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a orar, vamos a decirle a nuestro Dios que sea el que nos enseñe a través de su preciosa palabra. Señor y Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más de poder compartir tu palabra en esta mañana, Señor. Día de domingo, primer día de la semana, al igual que tus discípulos se reunían, hoy también, Señor, desde nuestras casas, estamos reuniéndonos teniendo un mismo sentir, de escuchar tu palabra, de ser enseñados, de aprender de ti, Dios del cielo, de que esta palabra tuya hoy nos aliente, nos dé fuerzas, nos confronte y nos haga crecer delante de ti. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Casi siempre que nos referimos al rey David en ejercicio de sus funciones como rey de Israel y lo asociamos a pecado, traemos a nuestra mente el pecado con Betsabé. Pero no fue solo esa vez. Hoy quiero compartir otro momento en la historia del pueblo de Israel, siendo David su rey, donde también hubo desobediencia y pecado ante Dios y trajo consecuencias fatales, funestas a su pueblo. Quiero que abramos la palabra de Dios en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, y vamos a estar leyendo algunos versículos. Verso 1 en adelante dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Podríamos pensar nosotros, pero un censo es algo normal, y que un gobernante, que un rey lo ordene, pues es aún más normal. Pero encontramos que esto desagradó a Dios, y Joab, que era el comandante del ejército, quiso prevenir al rey. Pero ¿qué vale más, la autoridad del rey o la autoridad de su comandante? Prevaleció la autoridad del rey, que en este caso era David. Quiso prevenirlo: Señor, no hagas esto porque eso es pecado. Es algo que a Dios no le agrada. ¿Qué podía haber en el trasfondo de este censo? Quizás él ordenar contar su ejército. Recordemos que era un tiempo de guerra en que el pueblo de Israel estaba peleando. Los capítulos anteriores nos ilustran de que habían peleado en contra de los filisteos y los habían derrotado, en contra de los moabitas y los habían derrotado, en contra de los sirios y también los habían derrotado. Era tiempo de guerra. Había ordenado contar a su ejército, y cuando llega el resultado de este censo nos damos cuenta que lo relevante eran aquellos hombres que sacaban espada. Quizás Dios vio en el corazón de David a un hombre que quería saber con qué contaba humanamente para afrontar sus batallas, desconfiando de ese Dios que lo había traído hasta ahí, que
había guardado su ejército y que era el que daba las victorias en medio de estas batallas con estos pueblos paganos. No era el censo, no era la actitud, no era lo que se hacía, era el trasfondo que había detrás de este censo. Muchas veces no son las cosas que hacemos, es lo que nos incita a hacer las cosas, lo que no agrada a nuestro Dios. Hacemos inventario de lo que tenemos para poder estar en paz o estar angustiados, desconfiando de un Dios grande, maravilloso y poderoso que es el que nos sostiene, nos sustenta, nos ha dado la vida y nos ha dado su amor de una manera inagotable. No podemos desconfiar de nuestro Dios. Quizás esto fue lo que Dios vio en la vida de David. Por eso el verso 7 dice, desagradó a Dios e hirió a Israel. Recordemos que a través de su comandante del ejército lo había reconvenido para que no se hiciera tal cosa, pero pudo más la orden del rey que las palabras dejó a su comandante. Hermanos, esto es la historia del pueblo de Dios, del pueblo de nosotros. Hacemos cosas con un sentir que desagradan a nuestro Dios. Desconfiamos de Él, nos angustiamos, nos preocupamos, sabiendo que Él nos sustenta, que Él nos anima, Él nos conforta, Él nos ha dado la vida y nos ha ofrecido a través de su Hijo Jesucristo una vida eterna. Pero hermanos, eso sucede en nosotros. Pecamos, ¿sí? Aunque Dios envía a quien nos diga, nos dé alertas de que eso que estamos haciendo no le agrada a nuestro Dios. Y David se da cuenta que había pecado. Verso 8 dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Hermanos, y qué bueno la actitud de David. Reconoció su pecado, reconoció que no había agradado a Dios, que su actitud al ordenar este censo era contrario a la voluntad de Dios. Hermanos, cuántas cosas hacemos nosotros contrarias a la voluntad de nuestro Dios y traen consecuencias a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestra familia. Y vamos a ver qué sucede. Dice el verso 9, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Tiene consecuencia tu pecado, rey David. Te voy a dar 3 opciones. 3 opciones de las cuales tú vas a escoger una, que van a afectar tu vida y van a afectar el pueblo de Dios. Y es así que el profeta Gad va y reconviene a David y le dice, escoge entre estas 3 opciones. 3 años de hambre o 3 meses de derrota delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé el que me ha enviado? Difícil situación, ¿cierto? Tenía consecuencias su pecado y le da Dios 3 opciones. Una, 3 años de hambre, no la aceptó. 3 meses de derrota en manos de sus enemigos, tampoco la aceptó, ¿sí? Y el verso 13, ¿qué aceptó David? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, y es en grande angustia en que estamos nosotros cuando hemos pecado. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. Démonos cuenta ese proceso que estaba teniendo David en su vida en ese momento. Había pecado, no había escuchado la voz de Dios, reconoce, ¿sí?, que eso que hizo afectó su comunión con el Señor. Había pecado, le había fallado a Dios.
pero lo reconoce. Y qué hermoso es que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Pero no solo que reconozcamos que somos pecadores, sino que nos dispongamos en las manos de nuestro Dios. Y en este momento David dice, yo escojo, ¿sí? La tercera opción, 3 días de espada de Jehová. ¿Y por qué? Porque reconozco que mi Dios es un Dios misericordioso en extremo. Y hoy debemos reconocer que frente a nuestro pecado hay un Dios que es misericordioso en extremo. Y así dice el verso 14, Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. 70,000 hombres, una mortandad muy grande en el pueblo de Israel a causa del pecado de David. Hermanos, cuando nosotros pecamos, hay mortandad en nuestra vida. No solo nosotros nos afectamos, sino las personas que están a nuestro alrededor. Verso 15, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Ese era el objetivo, destruir a Jerusalén. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruirá, basta ya, detén tu mano. Ese Dios misericordioso estaba mostrando su misericordia para con Jerusalén, con el pueblo de Israel. El ángel de Jehová estaba junto a la era Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, tremenda cosa, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. David reconoce que locamente había actuado, acepta la reprimenda que Dios le daba, pero reconoce que también Dios es un Dios misericordioso. ¿Y ahora qué hace, mis amados hermanos? Se postra su rostro cubierto de cilicio. Eso se llama humillación ante Dios. Reconocer que no somos nada y que Él lo es todo. Que solamente estamos dependientes de su amor, de su misericordia, de su gracia y de su bondad. Quería mostrar delante de Dios humillación. Y el verso 17 dijo, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Clamó a Jehová en medio de su angustia, pero reconociendo que él había pecado, que él era el culpable. Hermanos, muchas veces frente a nuestro pecado queremos nosotros presentarle argumentos a Dios. No hay ningún argumento que podamos presentar a Dios de que hemos pecado y Él lo avale como que hubiéramos hecho bien. Al pecado se le dice pecado y la culpa es de cada uno de nosotros. Y eso era lo que David estaba manifestando. Démonos cuenta esa carrera que traía David en ese momento en su vida. No había escuchado la voz de Dios, cometió pecado, había seguramente desconfianza, quería contar a ese pueblo y saber con quiénes podía enfrentarse, desconociendo el amor y la misericordia que Dios había tenido para con él y para con su pueblo en ese momento. Aunque fue advertido por su comandante, no escuchó. Había en su corazón una actitud de prepotencia, no escuchó la voz de Dios, pero en este momento está humillándose y reconociendo que Dios es un Dios maravilloso y un Dios misericordioso y que Él era el culpable. Hermanos, cada uno de nosotros somos culpables de nuestro pecado delante de nuestro Dios. No podemos echarle la culpa a nadie. David lo hizo bien, reconoció y se humilló delante de Dios. ¿Qué trajo como consecuencia? Esa humillación delante de Dios, ese reconocimiento. Verso 18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel
por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Y dijo David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar el holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Cesó la mortandad. ¿Qué le ordena a David después de que se humilla? Haz un altar y ofrece holocausto al Señor. ¿Qué era ese altar para ese momento? Era el reconocimiento de que él era un pecador, y que a través de el holocausto, la quema completa de esto que estaban ofreciendo a Dios, reconocía que era un pecador. Pero no solamente eso, sino que va y le ofrece en ese lugar sin ningún precio, sin pagar algo, y él reconoce que él debería ofrecer lo mejor a Dios, y lo mejor a Dios es lo que nos cuesta. El esfuerzo que tenemos que hacer nosotros cada día para poder reconocer nuestros pecados. Mis amados hermanos, Él, a través de este ofrecimiento, quiere reconocer que Él había pecado. Se humilló delante de Dios, pero era la forma, el ritual en el Antiguo Testamento, el ofrecimiento del holocausto, la quema completa, las ofrendas de paz, porque Él quería tener paz en su corazón, y que el pueblo también gozara de su paz. Él recurrió al altar, y nosotros debemos recurrir a ese altar. Debemos recurrir a reconocer nuestros pecados delante de ese Dios misericordioso, que envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por nuestra salvación. Démonos cuenta qué proceso que tuvo David para que ese ángel volviera su espada a la vaina y cesara la peste y cesara las consecuencias del pecado de un hombre. Hoy Dios quiere que reconozcamos nuestros pecados, que muchas veces no reconocemos, y tal como lo dijo David, locamente he actuado. Es de nosotros poder reconocer que hemos actuado locamente, que hemos dejado a nuestro Dios de lado, que nos hemos apartado de Él, que la prioridad de nuestra vida no ha sido nuestro Dios, que hemos desconfiado de Él, que dudamos, que nos angustiamos, que queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, con nuestras manos, que nos hemos olvidado de ese Dios grande, maravilloso y misericordioso. Y hoy quiere el Señor que se restaure esa comunión con Él. Lo hizo David a través del altar y del sacrificio que pagó y que le costó para poder estar a cuentas con nuestro Dios. Hoy ese sacrificio, mi amado hermano, lo hizo Jesús en la cruz del Calvario.
entregó su vida por nosotros, hizo que cesara esa esclavitud del pecado, la esclavitud hacia Satanás, y nos hizo libres para poder vivir por una eternidad en la presencia de nuestro Dios. Qué enseñanza que el Señor trae a nuestras vidas en esta mañana. Hermanos, si estamos pasando por situaciones de adversidad, reconozcamos seguramente que locamente hemos actuado y que estamos recibiendo el pago, la recompensa por nuestros pecados. Pero ese Dios misericordioso de David es nuestro mismo Dios, que hoy nos ofrece sus manos, sus brazos abiertos para recibirnos y perdonar nuestros pecados, sanar nuestras heridas y darnos una nueva vida para continuar siguiendo adelante. Pero ahí no termina la historia, dice el verso 28, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaba entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Hermanos, nos debe atemorizar el pecado en nuestra vida. El pecado no nos debe hacer sentir bien, no nos debe hacer sentir paz. El pecado nos debe producir temor y angustia. El pecado no nos acerca a Dios, nos aleja y produce lo que produjo en esta historia, lo que sucedió con el pueblo. 70,000 personas fallecieron, pero llegó la misericordia de nuestro Dios. Hermanos, no necesitamos cargar con nuestras culpas. Podemos ir a Jesús, construir ese altar de paz, de reconciliación y de vida, que es el que Jesús nos ofrece a nosotros. No debemos vivir con esos temores y en esas angustias. Acerquémonos a Jesús ofreciéndole nuestro arrepentimiento, el reconocimiento que Él es nuestro Señor, el reconocimiento que Él es nuestro Salvador. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta mañana. Y si tú estás pasando por esos momentos en que hoy reconoces que la consecuencia del pecado ha afectado tu vida, tu hogar, tu familia, las personas que están a tu alrededor, sea el momento para decir: Señor, he actuado locamente, he afectado mi vida y las personas que están a mi alrededor, pero hoy conozco que tu misericordia que tuviste con David es la misericordia que hoy tienes para conmigo. Hoy reconozco que he pecado, que he ido en contra de tu voluntad. Hoy reconozco, Señor, que no he escuchado tu voz, y por muchas veces que quisiste hablarme, no escuché tu voz. Hice mi voluntad y trajo consecuencias para mi vida. Hoy te pido que me perdones, que limpies toda mi vida y todo mi ser, que esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, que se dio como precio para perdón de mis pecados, esa sangre hoy sea limpiando toda mi vida, todo mi ser. Hoy te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Toma mi mano. Señor Jesús, quiero caminar contigo. No quiero estar más alejado de ti. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú hoy nos has regalado, que tú nos has traído y que nos confronta, Señor, frente a nuestro actuar, que va en contra de tu voluntad. Tú nos ofreces en este día una nueva vida, nos ofreces
el perdón de nuestros pecados y nos ofreces una vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Vamos a pasar a otro momento especial en nuestra reunión en esta mañana. Espero que en nuestros hogares estemos gozosos, estemos agradecidos con nuestro Dios por esa su palabra. Y ahora vamos a tomar la Santa Cena. ¿Por qué tomamos la Santa Cena nosotros? Porque fue lo que el Señor Jesús recomendó a sus discípulos, que cada vez que se reunieran en torno a Él, recordaran lo que se iba a dar en aquella cruz del Calvario. Entregar su vida, derramar su sangre hasta la muerte, siendo Dios por nosotros. Es un amor inexplicable que quizás no cabe en nuestra mente tan limitada, que alguien dé su vida por nosotros, siendo pecadores. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, es la carta, una de las cartas que Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias a Dios, gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Hoy tomamos del pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. El pan como símbolo del cuerpo entregado en la cruz del Calvario por nosotros. Hermanos, tomemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa el jugo de la uva en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué hermosa promesa, que Jesús viene un día por nosotros. Vamos a dar gracias a Dios por este momento. Vamos a reconocer su grandeza y su amor y su infinita misericordia para con nosotros. Queremos invitarles para que sigamos escuchando los servicios de nuestra congregación. El día domingo a las 10 de la mañana estaremos compartiendo nuevamente la palabra de nuestro Dios. Esta reflexión que Dios nos ha traído sea para nuestros corazones, sea para que reconozcamos que hay un Dios grande y un Dios que perdona nuestros pecados. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en que nos permites escudriñar tu palabra y ver los tesoros que hay en ella. Señor, seguramente locamente hemos actuado, porque todos somos pecadores delante de ti. No hay ni siquiera uno. Pero hoy reconocemos nuestros pecados y reconocemos a un Dios misericordioso. Nos queremos humillar delante de ti, Señor, y presentar nuestros pecados para que tú, Señor, seas
perdonándonos, porque tú puedes perdonar nuestros pecados. Señor, que sea una semana de bendición. Colocamos toda esta situación del mundo y de nuestra nación en tus manos, Señor, pidiendo tu misericordia y tu gracia, Señor. Pidiendo, Señor, que recibas la actitud de corazón de cada uno de nosotros, Señor, en arrepentimiento por nuestro pecado, y nos perdones y podamos, Señor, tener paz en nuestros corazones, paz en nuestra nación y paz en el mundo entero. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo, un gozo poder compartir la palabra del Señor con ustedes en este día. Se despide su amigo y su hermano en Cristo, Alberto Riaño. Dios les continúe bendiciendo. Amén.